Muy bien, ahora sí ya está grabando. Entonces les decía que el tema de la clase de esta noche es espectros de respuesta y de diseño. Ese es el tema de la clase de hoy, espectros de respuesta y de diseño. Es un tema que uno estudia una vez que se han estudiado todos los tipos de vibraciones, una vez que se ha estudiado en qué consiste un factor de amortiguamiento, en qué consiste la respuesta máxima de una estructura, porque son temas que van a salir constantemente cuando estemos abordando el tema de espectros de respuesta y de diseño. ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar a trabajar con un tema que es de aplicaciones importantes, tiene aplicaciones importantes al diseño sísmico de estructuras, ¿verdad? Entonces, y en especial nuestro RNC07 tiene un espectro de diseño. Y entonces debemos estudiar en qué consiste un espectro de diseño, pero antes de un espectro de diseño, uno estudia lo que es un espectro de respuesta. ¿Ok? Y antes del espectro de respuesta, entendamos qué cosa es un espectro. Entonces, vamos a estudiar tres temas relacionados. Vamos a ver qué cosa es un espectro, qué cosa es un espectro de respuesta y qué es un espectro de diseño. Tres cosas. Las tres cosas relacionadas, obviamente el que nos interesa es el espectro de diseño, pero no puedo llegar al espectro de diseño sin antes explicar los conceptos anteriores. ¿Okay? Entonces, esa es la situación. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Ahí me escribió alguien que los tenía todos bloqueados, pero me están escuchando. Sí, profesor. Es que estábamos bloqueados en los micrófonos. Decía que solo el anfitrión podía darnos, pero ahora sí ya. Ah, bueno, ok. O sea que si yo los bloqueo, no pueden ustedes escuchar. O No podemos pueden hablar. No podemos hablar. Sí, Ah, no pueden hablar. Ok, está bien. Pero escuchan bien, sí. sí, profe. Ok, va pues. Entonces comencemos con las referencias bibliográficas para estudiar el tema de espectros de respuesta y espectros de diseño. Hay dos referencias bibliográficas importantes. El primero es el capítulo 6 del Chopra. El capítulo 6 del Chopra se llama Respuesta sísmica de sistemas lineales y ahí van a encontrar ustedes toda la literatura relacionada con espectros de respuesta y espectros de diseño. ¿Ah? Entonces, capítulo 6 del Chopra, cuarta edición que ustedes tienen en la carpeta y que es el libro de cabecera que estamos utilizando para la dinámica estructural, para esta parte de dinámica estructural. La segunda referencia importante es un documento que se llama Espectros de Respuesta y de Diseño, escrito por el ingeniero Francisco Crisafulli. Esta es una guía de estudio que ustedes pueden encontrar en la página web de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y se los he colocado en la carpeta Dropbox. ¿Verdad? Entonces, antes de seguir, quiero mostrarles ese documento que se llama Espectros de Respuesta y de Diseño. Voy a compartir ese documento. Voy a compartir ese documento para que ustedes lo tengan a la vista. Y es este documento que ustedes están viendo ahí. Voy a poner la parte superior. Ahí está. Miren el título de este documento. Este es un documento de 28 páginas. ¿Lo están viendo en pantalla? Por favor, Sí, confirmen. profe. Ok. Entonces, se llama Espectros de Respuesta y de Diseño. Es un documento de julio del 2018, escrito por el ingeniero Crisafulli. Este es un ingeniero que tiene diversas obras relacionadas con diseño sísmico y análisis sísmico de edificaciones. Y este documento es especialmente importante porque aborda de forma didáctica en qué consisten los espectros de respuesta y de diseño. ¿Okay? Ahí está ese documento. Está ese documento y de ahí he extraído varias cosas para esta presentación. Entonces yo lo insto a ustedes a que vayan a estudiar este documento. ¿Okay? Un documento de lectura obligatoria, al igual que lo es el capítulo 6 del Chopra.
Ok, entonces ya las dos cosas las tienen ustedes en la carpeta Dropbox correspondiente, incluyendo este documento de espectros de respuesta. Ok, entonces me regreso a la presentación. Ahora sí, entonces ahí están las dos referencias importantes para estudiar espectros de respuesta y espectros de diseño. Ok, ok. Comienzo entonces con estos conceptos. A ver, el espectro de respuesta es una herramienta importante de dinámica estructural. Es una herramienta de dinámica estructural y tiene una gran utilidad para el diseño sismo resistente. ¿Ok? Entonces, para poder diseñar una estructura, uno necesita tener un espectro de diseño. ¿Sí? Este es el principio básico. Uno necesita tener un espectro de diseño. Y nuestro RNC07 establece un espectro de diseño. Establece un espectro de diseño que, si ustedes recuerdan en el título de sismo, ahí aparece ahí aparece el espectro de diseño. ¿Okay? Entonces, les voy a mencionar que el espectro de diseño está en la página 25 del RNC07. Y ahí vamos a llegar a la página 25 del RNC07 en el transcurso de esta clase para llegar a determinar las características que tiene un espectro de diseño. Okay. Pero antes estamos introduciendo el concepto de espectro. Okay. Entonces, el espectro de respuesta es un concepto que fue propuesto inicialmente por este ingeniero, Maurice Biot, en 1932. Este ingeniero Maurice Biot fue un profesor del Instituto Tecnológico de California y fue quien propuso inicialmente el concepto de espectro de respuesta. ¿Okay? Posteriormente fue desarrollado por otras figuras grandes de la dinámica estructural y de la ingeniería sísmica, como George Hausner, Nathan Newmark y otros, pero el concepto original fue introducido por Maurice Biot en 1932. A él se le debe, pues, el concepto de espectro de respuesta. Ok. Entonces, ¿qué es un espectro? Para comenzar, ¿qué es un espectro? Bueno, un espectro es un gráfico de la respuesta máxima que produce una carga dinámica en una estructura de un grado de libertad. Aquí hay varias cosas importantes en esta definición. Ojo para esta definición. ¿Qué cosa es un espectro? Primero, un espectro. No digamos que espectro de respuesta. No, primero espectro. Un espectro es un gráfico. ¿Y qué grafica el espectro? Grafica la respuesta máxima en un sistema de un grado de libertad producido por una carga dinámica aplicada a esa estructura. ¿Ok? Entonces, aquí hay varias cosas importantes. Por ejemplo, respuesta máxima. ¿Qué cosa es respuesta máxima de una estructura? La respuesta máxima se puede definir en términos de desplazamiento o en términos de velocidad o en términos de aceleración. Entonces, si yo digo el desplazamiento máximo de la estructura, esa es una respuesta máxima de la estructura. La velocidad máxima que alcanza la estructura, esa es también una respuesta máxima. Y si yo digo la aceleración máxima de la estructura, eso también es una respuesta máxima. ¿Verdad? Entonces, por eso vimos en ejercicios anteriores y en exámenes, en el examen de sismo, que se preguntó por desplazamientos máximos, velocidades máximas y por aceleración máxima, anticipándonos al concepto de espectro de respuesta. Ok, entonces, repito, pues un espectro es un gráfico donde uno observa la respuesta máxima de una estructura en un sistema de un grado de libertad que está sometido a una carga dinámica. ¿Okay? Esa es la definición de lo que es un espectro. Muy bien. Entonces, la respuesta se puede expresar como desplazamiento máximo, como velocidad máxima o aceleración máxima. Entonces, si lo que estoy graficando es el desplazamiento máximo, entonces tengo un espectro de respuesta de desplazamiento. Si lo que estoy graficando son velocidades, entonces voy a tener espectro de respuesta de velocidad. Y si lo que estoy graficando son aceleraciones, entonces un espectro de respuesta de aceleración. Entonces, en el eje horizontal de todo espectro, tengo el periodo de oscilación de la estructura. ¿No? En el eje horizontal, el periodo de oscilación de la estructura, y en el eje vertical, lo que tengo es la respuesta máxima de la estructura
para un factor de amortiguamiento dado. Eso es otra cosa importante también, porque con lo que vamos a trabajar, vamos a ver a continuación cómo se construye un espectro de respuesta. ¿Cómo se construye? Entonces, el espectro de respuesta se construye a partir de varios sistemas de un grado de libertad, los cuales a los cuales se les aplica una misma carga dinámica y todos ellos tienen el mismo factor de amortiguamiento. Esto es importante. Un espectro de respuesta se grafica para un factor de amortiguamiento fijo. Por ejemplo, un factor de amortiguamiento beta es 5%. Entonces, dado varios sistemas de un grado de libertad, todos ellos con un beta de 5%, se les aplica una carga dinámica y se le busca su respuesta máxima, ya sea de desplazamiento, de velocidad o de aceleración. Entonces, un gráfico en el cual yo tenga en el eje horizontal el período y en el eje vertical la respuesta máxima, eso se llama espectro de respuesta. ¿Ah? Espectro de respuesta, que puede ser espectro de respuesta de desplazamiento, espectro de respuesta de velocidad o espectro de respuesta de aceleración. Ok, ahí están las generalidades entonces de lo que es un espectro de respuesta. Ok, vamos con esto entonces. Ahora entremos a más detalles y veamos cómo se construye un espectro de respuesta. A ver, tengo 4 gráficos. En realidad tengo varios gráficos ahí, pero ¿cuál es el espectro de respuesta? Ahí, el espectro de respuesta es el gráfico que está a la derecha. Esto que estoy señalando aquí es un espectro de respuesta. ¿De qué? Recuerden, cuando uno dice espectro de respuesta, uno tiene que especificar de qué, de qué respuesta de la estructura. Puede ser de desplazamiento, de velocidad o de aceleración. ¿Ok? Entonces, en el eje horizontal de todo espectro de respuesta, tengo el período de oscilación de la estructura en el eje horizontal. Y en el eje vertical, tengo la respuesta máxima que ando buscando. En este caso, en el eje vertical, tengo desplazamiento. Por tanto, este es un espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Ok? Esto que estoy mostrando aquí a la derecha es un espectro de respuesta de desplazamiento. Entonces, repito, en el eje horizontal tengo el período de oscilación de la estructura, en el eje vertical tengo desplazamientos máximos. ¿Ok? Por tanto, este es un espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Cómo se llega a este gráfico? Bueno, entonces ahora veamos a la izquierda. Vamos a suponer que tengo un sistema de 1 grado de libertad que tiene un periodo de 0.5 segundos. Tengo otro sistema de 1 grado de libertad con un periodo de oscilación de 1 segundo. Y tengo un tercer sistema de 1 grado de libertad con un periodo de oscilación de 2 segundos. Observen que son sistemas estructurales con 1 grado de libertad, ¿no? Porque el espectro de respuesta se define a partir de un sistema con 1 grado de libertad. Entonces, ¿cómo sé que hay 1 grado de libertad? Aquí solamente tengo una masa, nada más. Solo hay una masa, solo hay una masa. Por tanto, estos 3 sistemas estructurales son sistemas estructurales de 1 grado de libertad. Solamente que este tiene un periodo de oscilación de 0.5 segundos, este de 1 segundo y este de 2 segundos. Pero los 3, ojo, los 3 tienen el mismo factor de amortiguamiento beta, 2%. Recuerden que el factor de amortiguamiento es beta o esta letra griega que utiliza el Chopra, esta es notación de Chopra, es el mismo factor de amortiguamiento 2%. ¿Ok? Entonces, en principio, pues, tengo 3 sistemas estructurales o 3 osciladores con 1 grado de libertad. Cada uno de ellos tiene su propio periodo de oscilación, pero los 3 comparten el mismo factor de amortiguamiento de 2%. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora los 3 osciladores los vamos a someter a la misma carga dinámica. A la misma carga dinámica. Y entonces, para este oscilador de 1 grado de libertad, ahí en el gráfico superior, lo que se observa es la historia de la respuesta de desplazamiento, ¿ah? De este oscilador. Historia de la respuesta de desplazamiento. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí en el eje horizontal tengo el tiempo
En el eje horizontal tengo el tiempo y en el eje vertical tengo desplazamiento. Entonces, si yo grafico cómo se comporta el desplazamiento de la estructura a medida que pasa el tiempo, lo que tengo es la historia de la respuesta de desplazamiento. ¿Okay? Lo mismo para este otro. Este otro sistema de 1 grado de libertad con un periodo de 1 segundo se somete a la misma carga dinámica y se obtiene su historia de respuesta de desplazamiento. Lo mismo para este tercero. Aquí está la historia de respuesta de desplazamiento. Muy bien. Entonces, observen, en esta historia de respuesta de desplazamiento, voy a obtener el desplazamiento máximo en valor absoluto. En valor absoluto. Entonces, no importa que esté por encima del eje horizontal o que esté por debajo del eje horizontal. Voy a tomar en valor absoluto. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que el desplazamiento máximo para esta estructura de medio segundo de periodo de oscilación es 2.67 pulgadas. Entonces, voy a este espectro de respuesta y grafico entonces que para una estructura que tiene un periodo de medio segundo, su desplazamiento máximo es 2.67 pulgadas. Este 2.67 es este 2.67, que es el desplazamiento máximo en esta historia de la respuesta. Hago lo mismo para el segundo oscilador de 1 grado de libertad y el desplazamiento máximo es 5.97 pulgadas. En valor absoluto, ¿eh? Observen que está por debajo, entonces no importa, yo lo tomo en valor absoluto, 5.97. Y entonces miro que o traslado ese 5.97 a este gráfico. Entonces, para una estructura de 1 segundo de periodo de oscilación, su desplazamiento máximo es 5.97. Ahí está. Este 5.97 es este 5.97. Finalmente, para el tercer oscilador, que tiene un periodo de 2 segundos, ahí está, para un periodo de 2 segundos, obtengo también el desplazamiento máximo y resulta que es 7.47. Entonces traslado este 7.47 aquí a este 7.47. ¿Ok? Y entonces aquí tengo 3 osciladores de 1 grado de libertad. Aquí están representados sus periodos de oscilación: medio segundo, 1 segundo, 2 segundos. Y aquí está graficada la respuesta máxima, que en este caso es desplazamiento máximo. ¿Ok? Si yo tuviera muchos osciladores de 1 grado de libertad, aquí solo estoy mostrando 3, pero si yo tuviera muchos osciladores de 1 grado de libertad y todos los someto a la misma carga dinámica y todos tienen el mismo factor de amortiguamiento, 2%, y grafico igual a como lo hice con estos 3, entonces lo que voy a obtener es un espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en este espectro de respuesta de desplazamiento, tengo el periodo de oscilación de la estructura en el eje horizontal. Y en el eje vertical tengo desplazamientos máximos. ¿Se fijan? Entonces, si la estructura tiene un segundo de periodo de oscilación, si el periodo de oscilación es 1 segundo, el desplazamiento máximo es 5.97 pulgadas. Si la estructura tiene 2 segundos de periodo de oscilación, su desplazamiento máximo es 7.47 pulgadas. Y ahí está. ¿Ah? Entonces, esa es la forma en que se construye un espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, resumo pues. ¿Cómo se construye este espectro de respuesta? Bueno, se toman varios osciladores de 1 grado de libertad. ¿Ah? Cada uno de ellos tiene su propio periodo de oscilación, pero todos tienen el mismo factor de amortiguamiento. Eso es importante, muchachos, porque el espectro de respuesta se dibuja para un factor de amortiguamiento dado. En este caso, este es un espectro de respuesta de desplazamiento para un factor de amortiguamiento de 2%. Entonces aquí tengo una nota: el valor de la deformación máxima de cada sistema de 1 grado de libertad proporciona un punto en el espectro de respuesta de deformación. Claro, el valor de la deformación máxima corresponde a un punto en el espectro de respuesta. Entonces, si la estructura tiene 0.5 segundos de periodo de oscilación, entonces su respuesta máxima es 2.67 pulgadas. Si tiene
un segundo de periodo de oscilación, su respuesta máxima es 5.97. Ahí está. Entonces, de manera que yo puedo tener una estructura que tiene 1.5 segundos de periodo de oscilación, y entonces voy a leer aquí cuánto debería ser su respuesta máxima en pulgadas. Ahí está. Entonces, lo que obtengo ahí es un espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. A ver. Sí. Entonces, aquí está el procedimiento de construcción. Lo que acabo de explicar en los gráficos, aquí está escrito para su estudio. Se tienen varios osciladores con un grado de libertad, con distintos periodos de oscilación e igual factor de amortiguamiento, beta. ¿Okay? Esto recuerden es la notación que utiliza el Chopra, pero es lo mismo. Nosotros hemos estado utilizando beta. Se someten todos los osciladores a la acción del mismo movimiento sísmico, por ejemplo, utilizando un registro de aceleraciones. ¿Ok? Entonces, eso significa que todos los osciladores se someten a la misma carga dinámica. Cada oscilador exhibirá una respuesta distinta, claro que sí. El oscilador que tiene un segundo de periodo de oscilación tiene una historia de respuesta. El que tiene 3 segundos tendrá otra historia de respuesta, pero cada uno de ellos tiene un desplazamiento máximo. Y ese desplazamiento máximo es el que se traslada al espectro de respuesta de desplazamiento en este caso. Porque entonces cada oscilador exhibirá una respuesta distinta que se puede representar, por ejemplo, a través de su historia de desplazamiento, que es lo que vimos en los gráficos anteriores. Lo que mirábamos era historia de desplazamiento. Historia de desplazamiento. Historia de respuesta de desplazamiento se llama. Cada uno de estos 3 gráficos, este y este, son historia de respuesta de desplazamiento. Pero igual, aquí fue historia de respuesta de desplazamiento. Podemos hacer historia de respuesta de velocidad y podemos tener historia de respuesta de aceleración. Entonces, si lo que estamos graficando aquí son historias de respuesta de aceleraciones, entonces obtengo, como ya dije, la aceleración máxima de cada uno de los 3 gráficos y lo traslado a un espectro de respuesta que ahora se llamaría espectro de respuesta de aceleración. ¿Okay? Si la historia de respuesta, lo que grafico es velocidad, hago lo mismo, obtengo la velocidad máxima, la traslado al espectro y lo que obtengo entonces es un espectro de respuesta de velocidad. Muy bien. Entonces se determina el valor máximo en valor absoluto, dije, ¿verdad? De cada respuesta y se colocan en un gráfico con T en el eje horizontal. Con el periodo de oscilación en el eje horizontal. Y el valor máximo de cada oscilador representa un punto del espectro de respuesta. Ok, ahí está. Entonces, ahí está escrito, ¿verdad? Para que ustedes lo estudien, cómo se construye un espectro de respuesta. Y aquí tengo estos gráficos que están tomados del documento que les enseñé inicialmente, el documento del ingeniero Crisafulli, y él grafica los 3 osciladores. Aquí está un oscilador que tiene un periodo de oscilación T sub 1, un segundo oscilador un poquito más alto, ¿ven? Un poquito más alto que el anterior. Esto significa que va a tener un periodo de oscilación T sub 2 mayor que T sub 1. Y un tercer oscilador más alto todavía significa que va a tener un T sub 3 mayor que T sub 2 y mayor que T sub 1 también, ¿verdad? Ahí está. Entonces, se someten los 3 a la misma carga dinámica, y en este caso la carga dinámica es un registro de aceleración del terreno, ¿verdad? Y se obtiene la respuesta de cada oscilador. Esto que está aquí es la historia de la respuesta de este oscilador, esto que está aquí es la historia de respuesta de este oscilador, y esto que está aquí es la historia de respuesta del tercer oscilador. Finalmente, se llevan la respuesta máxima, ¿ah? De esta primera historia de respuesta, tomo la respuesta máxima y la llevo al gráfico. Tomo la respuesta máxima y la llevo al gráfico. Tomo la respuesta máxima en la tercera historia de respuesta y la llevo al gráfico. Entonces, lo que se obtiene es entonces un espectro de respuesta de aceleraciones, en este caso, ¿va? Porque lo que tengo en el eje vertical son aceleraciones y en el eje horizontal tengo periodo.
¿no? Entonces, esto que está aquí, esto es un espectro de respuesta de aceleración. Bajo el entendido de que en todo espectro de respuesta, ojo, tomen nota de esto, en todo espectro de respuesta, cada punto de ese espectro de respuesta representa una respuesta máxima para una estructura que esté localizada con este periodo de oscilación. Por ejemplo, si la estructura tiene este periodo de oscilación, entonces yo leo aquí en el gráfico que esta va a ser su aceleración máxima. Cualquier punto ahí es una aceleración máxima correspondiente a un periodo de oscilación. Muy bien. Dicho eso, entonces, se puede definir entonces una variedad de espectros de respuesta en función de la respuesta máxima que se grafica. Una variedad de espectros de respuesta. ¿Cuánto? 3 espectros de respuesta, ¿verdad? Puedo tener espectro de respuesta de desplazamiento, espectro de respuesta de velocidad y espectro de respuesta de aceleración. Y aquí está U sub 0. ¿Ah? Recuerden, esto me dice U sub 0, U punto sub 0, U punto sub 0. Esto me recuerda que esa es la notación del Chopra. Ok. Entonces, el espectro de respuesta de desplazamiento es U sub 0, equivalente a la respuesta máxima, dado el tiempo, dado el periodo y dado el factor de amortiguamiento. ¿Okay? Lo mismo para el espectro de respuesta de velocidad y para el espectro de respuesta de aceleración. Ahí está. Ok. Entonces, hasta ahí, muchachos, la forma en que se construye un espectro de respuesta. Preguntas hasta este momento. A ver si entendieron el concepto de espectro de respuesta. Preguntas hasta ahí. Elgis, ¿está por ahí? Elis Ortega, ¿está por ahí, Elis? ¿Escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Ok, a ver, Elis, ¿está por ahí, Elis? Bueno, a ver, Shirley. ¿Está por ahí, Shirley? ¿Me está escuchando, Shirley? Sí, profe. A ver, pregunta, entonces, ¿cómo se construye un espectro de respuesta? ¿Entendió eso? Sí, profe, sí lo entendí. A ver, en un gráfico de espectro de respuesta de aceleración, ¿qué es lo que hay en el eje horizontal, Shirley? ¿Qué es lo que hay en el eje horizontal? El tiempo. No es exactamente el tiempo. Lo que hay en el eje horizontal es periodo de oscilación. Que está Sí, sí, profe. El periodo de oscilación. Entonces, en el eje horizontal lo que hay es periodo. Ok, estoy hablando de un espectro de respuesta de aceleración. Y en el eje vertical, ¿qué es lo que hay, Shirley? En el eje vertical. La respuesta máxima. El desplazamiento máximo. No, estoy hablando de un espectro de respuesta de aceleración. Entonces, en el eje vertical, ¿qué debe haber? La aceleración máxima. Aceleración máxima, ok. Entonces, si tengo un espectro de respuesta de aceleración, lo que tengo en el eje horizontal siempre es periodo de oscilación. Y lo que tengo en el eje vertical, como es espectro de respuesta de aceleración, lo que tengo en el eje vertical son aceleraciones máximas. ¿Ok? Si yo hablo de un espectro de respuesta de desplazamiento, entonces, en el eje horizontal voy a tener siempre periodo de oscilación y ahora en el eje vertical lo que voy a tener son desplazamientos máximos. Si hablo de un espectro de respuesta de velocidad, entonces en el eje horizontal voy a tener periodo de oscilación T y en el eje vertical lo que voy a tener son desplazamientos máximos. Ahí está. Entonces eso es el concepto de espectro de respuesta, utilísimo para fines de dinámica estructural e ingeniería sísmica. Ok. Avanzamos entonces ahora y hablemos de tipos de espectros de respuesta. Ya sabemos entonces que hay espectros de respuesta de desplazamiento, espectro de respuesta de velocidad y espectro de respuesta de aceleración. Ahora profundicemos más.
Los espectros de respuesta pueden ser elásticos o inelásticos. ¿Ok? Elásticos o inelásticos. Entonces, un espectro de respuesta elástico, ¿qué significa? Significa que la estructura está trabajando solamente en el rango elástico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la estructura está trabajando en el rango elástico? Si ustedes recuerdan un gráfico de esfuerzo de formación, un gráfico de esfuerzo de formación, la primera parte del gráfico es una línea recta, ¿verdad? Y después viene una parte curva, que es donde la estructura está incursionando en el rango inelástico. Pero en la primera parte de la recta, ¿verdad? Entonces la estructura está trabajando en el rango elástico. Porque si se deja de aplicar la carga, la estructura regresa a su posición inicial. Eso significa que la estructura está trabajando en el rango elástico. Si la estructura no regresa a su posición inicial, significa que la estructura ya está incursionando en el rango inelástico, donde la estructura ya no regresa a su posición inicial. ¿Ok? Entonces, en un espectro de respuesta elástico, la estructura está trabajando en el rango elástico. Y en el espectro se representan parámetros de respuesta máxima para un movimiento sísmico particular e incluye varias curvas con distintos factores de amortiguamiento. Eso es importante porque si hay varias curvas de espectros de respuesta, significa que cada curva debe corresponder a un factor de amortiguamiento. ¿Okay? La curva se dibuja para un factor de amortiguamiento. Este tipo de espectro elástico presenta variaciones bruscas en el gráfico, numerosos picos y valles como resultado de la complejidad del registro de aceleraciones. Ok, entonces este es un defecto, o no digamos un defecto, este es una inconveniencia de un espectro de respuesta elástico y también del inelástico. Que el gráfico presenta variaciones bruscas. A ver, veamos eso. Aquí, veamos este gráfico. Dijimos que este es un espectro de respuesta de aceleración. Y entonces, lo que estoy viendo aquí es que presenta variaciones bruscas. ¿Ah? Tiene numerosos picos, que son los puntos máximos, y tiene numerosos valles, como este, por ejemplo, como este. Tiene numerosos picos y valles, lo que hace que el gráfico presente muchas irregularidades. Eso es característico de un espectro de respuesta, sea elástico o inelástico. ¿Okay? Muy bien, entonces presenta variaciones bruscas. Ok. Ahora el espectro de respuesta inelástico. La diferencia entre este espectro de respuesta inelástico y el elástico es que aquí el espectro se dibuja para una estructura que está trabajando o que ha incursionado en el rango inelástico. Es lo mismo decir que la estructura exhibe comportamiento no lineal o que experimenta deformaciones en el rango plástico debido al movimiento sísmico. Y eso es importante porque las estructuras se diseñan y se construyen para que ellas puedan trabajar en el rango inelástico, ¿ok? O sea, en el rango no lineal, porque no es cierto pues que las estructuras van a estar trabajando todo el tiempo en el rango elástico. Cuando ellas están sometidas a sismo, el sismo puede hacer que la estructura incursione en el rango inelástico. Entonces, la mayoría de construcciones se diseñan bajo el supuesto de que puede incursionar en el rango inelástico. Y el resto de características son similares. ¿Qué significa esto? Son similares al espectro anterior. Significa que este espectro de respuesta inelástico también presenta variaciones bruscas con numerosos picos y valles. Como resultado de que el registro de aceleraciones es un registro bien complejo. Ok, está bien. Entonces, eso, espectros de respuesta elástico y espectros de respuesta inelástico. Muy bien. Hablemos más del espectro de respuesta inelástico. Espectro de respuesta inelástico. Entonces, hablemos entonces de este gráfico en el cual se presenta una relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento a que está sometida la estructura. La fuerza aplicada a la estructura y el desplazamiento a que está sometido a la estructura. Ok. Entonces, al cargar la estructura,
se produce una relación entre fuerza y desplazamiento que se muestra en este gráfico. Y entonces voy a definir ductilidad. ¿Qué cosa es ductilidad? Se define como con esta letra mu, y esta ductilidad es igual al desplazamiento máximo que alcanza la estructura entre la deformación de fluencia. Entonces, la deformación mu, o la ductilidad mu es igual a la deformación máxima que alcanza la estructura entre la deformación de fluencia. ¿Por qué es importante esta deformación de fluencia? Uso bien, deformación de fluencia, porque recuerden que este es el punto máximo hasta el cual la estructura puede trabajar en el rango elástico. Entonces, la deformación asociada a ese punto es deformación de fluencia. ¿Ok? Y si recuerdan, la ductilidad está asociada a la capacidad de un sistema estructural para disipar energía. También puedo decir, la ductilidad está asociada a la capacidad del sistema de deformarse en el rango inelástico sin disminuir su resistencia. Aquí son dos definiciones equivalentes de lo que es ductilidad. ¿Okay? Muy bien. La ductilidad se puede expresar a nivel de material. Yo puedo decir que el material es dúctil. ¿Ah? El acero o el concreto. Yo puedo decir que el material, la ductilidad se define a nivel de material, pero también se puede definir a nivel de sección transversal o a nivel de miembro, ¿verdad? Y también a nivel de toda la estructura. Entonces uno debe buscar cómo diseñar estructuras que sean dúctiles, ¿verdad? Eso es un concepto que habíamos estudiado en concreto reforzado 1, ahí se estudia en concreto reforzado 1. Uno siempre procura cómo diseñar estructuras dúctiles. ¿Por qué? Porque la ductilidad está asociada a la capacidad del sistema para disipar energía. ¿Okay? Muy bien. Entonces, si la estructura se deforma siguiendo la trayectoria OAB, entonces el área OABC representa la energía absorbida. Se llama absorción de energía de deformación. Ese es el área bajo la curva. Repito, el área que está debajo de la curva OABC, toda esa área, incluyendo esta área roja, más esta área blanca que está aquí, se llama entonces absorción de energía de deformación. Si se descarga la estructura, es decir, si se deja de aplicar carga, parte de la deformación se recupera. Y entonces aquí en este gráfico, esta área BCD es energía de deformación que se está recuperando. ¿Ok? Entonces, el área que queda, esta roja, OABD, energía de deformación disipada por el sistema debido al comportamiento inelástico. ¿Verdad? Entonces, esta área se recupera. ¿Verdad? Es energía de deformación elástica, pero la parte que no se recupera es esta área roja. Es área roja. Entonces, eso es un gráfico, pues, de fuerza y desplazamiento. Esto lo pueden ir a estudiar también. Está muy bien explicado el concepto de ductilidad y este gráfico en el documento de Crisafulli. ¿Okay? Ahí está. Entonces, es solo un concepto para entender la energía de deformación recuperada en una estructura que está incursionando en el rango inelástico. Entonces, cuando la estructura incursiona en el rango inelástico, y a medida que se va cargando, entonces el área bajo la curva representa la energía de deformación acumulada. Y si la estructura se deja de cargar, entonces hay un área aquí, esta área blanca, es energía que se recupera, pero el resto no se recupera. Ahí está. Muy bien. Entonces, observen pues que el amortiguamiento tiene un efecto benéfico sobre la estructura. ¿Ah? Tiene un efecto benéfico sobre la respuesta del sistema estructural, porque el amortiguamiento reduce el desplazamiento, reduce la velocidad, reduce la aceleración. ¿Ah? Entonces el amortiguamiento disipa la energía. ¿Cómo disipa la energía el amortiguamiento? En forma de calor y de sonido, y por tanto disminuye la vibración de la estructura. Y eso lo miro aquí en este
en este espectro de respuesta de desplazamiento. Ojo, aquí en el eje horizontal tengo periodo y en el eje vertical tengo desplazamientos máximos. Por tanto, estos 4 gráficos son espectros de respuesta de desplazamiento. Solamente que la línea de arriba, o sea, el espectro de respuesta de desplazamiento superior, tiene un amortiguamiento de 0%. La que le sigue, el espectro de respuesta que le sigue, tiene un factor de amortiguamiento de 3, el que sigue tiene un factor de amortiguamiento de 5 y por último el de 7. Entonces observen que entre mayor sea el factor de amortiguamiento, los desplazamientos máximos son menores, ¿verdad? Y ese es el efecto del amortiguamiento. Entonces, si tengo una estructura con un factor de amortiguamiento beta de 3%, este es el espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Ok? Si tiene 5%, este es el espectro de respuesta de desplazamiento. Y si tiene 7%, este es el espectro de respuesta de desplazamiento que está más abajo. Y si yo siguiera aumentando el factor de amortiguamiento, entonces el espectro de respuesta de desplazamiento sigue estando por debajo también. ¿Ok? Ahí está. Este gráfico lo que me está diciendo es que a medida que el factor de amortiguamiento aumenta, las respuestas de la estructura, en este caso de desplazamiento, se hacen menores. ¿Okay? Ahí está. Y lo mismo es cierto para un espectro de respuesta de velocidad. ¿Ah? Entre mayor sea el factor de amortiguamiento, menor es la respuesta de la velocidad de la estructura. ¿Okay? Entonces, lo que estoy diciendo es pues que el amortiguamiento es beneficioso para la estructura porque permite reducir los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones cuando la estructura está sometida a carga dinámica. Y lo mismo es cierto para este otro espectro de respuestas de aceleración. ¿Okay? Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, recapitulo aquí. Aquí he mostrado espectros de respuestas de desplazamiento que se caracterizan por que tiene numerosas irregularidades. Numerosas irregularidades. El de desplazamiento, el de velocidad también y el de aceleración también. ¿Ok? Ese es característico de todo espectro de respuesta, ya sea que esté trabajando en el rango elástico de la estructura o que esté trabajando en el rango inelástico. Muy bien. Entonces ahora veamos qué relación hay entre espectros. Y aquí, ojo, esto lo deben de tener ustedes en su cuaderno. Tomen nota de eso porque esta relación que está ahí nos va a permitir resolver ejercicios cuando estemos viendo aplicaciones de espectros de respuesta. Entonces, lo que tengo ahí es lo siguiente. S sub D, S en inglés, spectrum, ¿verdad? En inglés, que significa espectro. Entonces, SD significa espectro de respuesta de desplazamiento. SB, espectro de respuesta de velocidad. Y SA, espectro de respuesta de aceleración. ¿Ok? Desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces hay una relación entre los 3 espectros. De la siguiente manera. El espectro de desplazamiento es igual al espectro de velocidad dividido entre la frecuencia angular de la estructura. Dividido entre la frecuencia angular de la estructura. También el espectro de respuesta de desplazamiento es igual al espectro de respuesta de aceleración dividido por la frecuencia angular elevada al cuadrado. Ahí está. ¿Okay? Significa, esto es importante, muchachos, porque, a ver, si yo tengo un espectro de respuesta de desplazamiento, ¿ok? Y quiero construir un espectro de respuesta de velocidad a partir de un espectro de respuesta de desplazamiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire lo que me dice. Dividir entre la frecuencia angular. Entonces, Cuadrado. correcto. A ver, entonces, observen lo que dije. Tengo espectro de respuesta de desplazamiento. Y lo que quiero es obtener un espectro de respuesta de velocidad. ¿Cómo se obtiene? Aquí está la relación entre ambos espectros. El espectro de respuesta de velocidad es igual. Este omega lo paso a multiplicar aquí. Y entonces me queda omega multiplicado por S sub D. ¿Ya?
Entonces, si yo tengo espectro de respuesta de desplazamiento y lo que quiero es el espectro de velocidad, lo que tengo que hacer es a cada punto del espectro de respuesta de desplazamiento, lo multiplico por la frecuencia angular de la estructura. Y lo que obtengo es el espectro de respuesta de velocidad. ¿Está bien eso? Es un simple despeje. ¿A qué es igual el espectro de respuesta de velocidad? Este omega lo voy a pasar a multiplicar aquí, omega multiplicado por SD. Lo que me indica es que cada punto del espectro de desplazamiento lo voy a multiplicar por omega y lo que voy a obtener es un punto correspondiente al espectro de velocidad. Nuevamente, si lo que tengo es espectro de desplazamiento y quiero el espectro de aceleración, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, según la lógica que acabo de decir, Giovanni, el alemán, ¿está por ahí, Giovanni? A ver, Es Giovanni. multiplicar, profe, cada punto por la frecuencia angular al cuadrado. Correcto. Para que me dé la aceleración. Si yo quiero el espectro de respuesta de aceleración y lo que tengo es el de desplazamiento, entonces lo que tengo que hacer es solo fijarme en este término, con este término. Entonces el espectro de respuesta de aceleración es igual a omega al cuadrado multiplicado por el espectro de desplazamiento. Ahí está. ¿Ok? Entonces, con estas relaciones, con estas tres relaciones, yo puedo tener un espectro de respuesta y obtener los otros dos, conociendo la frecuencia angular de la estructura. ¿Okay? Entonces, ahí está más sobre esa relación. S sub B, es decir, el espectro de respuesta de velocidad, es igual a omega por S sub D. Y lo que es lo mismo, ¿y a qué es igual omega? Omega es 2 pi sobre el período. ¿Verdad? La frecuencia angular es 2 pi sobre el período multiplicado por el espectro de respuesta de desplazamiento. Y lo que tengo es el espectro de respuesta de velocidad. Igual, si lo que quiero es el espectro de respuesta de aceleración, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es omega al cuadrado, lo paso a multiplicar aquí de esta manera, omega al cuadrado por el espectro de desplazamiento, ahí está. Lo que es lo mismo, S sub D, observen, lo que tengo aquí es S sub B, pero ya multiplicado por omega también, ¿ok? El espectro de respuesta de aceleración, si tengo el de velocidad y quiero el de aceleración, entonces este omega al cuadrado lo paso a multiplicar aquí, pero tengo omega al cuadrado en el numerador y omega en el denominador. Se elimina un omega del denominador con 1 del numerador y me queda omega por S sub B. ¿Ok? Ahí está. Pero omega es 2 pi sobre el período multiplicado por S sub B. Ahí está. Entonces, todas estas relaciones son relaciones entre espectros que son importantísimas cuando uno esté haciendo cálculos con espectros de respuesta. Pero con estas relaciones entre espectros se observa que los tres espectros corresponden a un registro de aceleración en la base de una estructura y están relacionados entre sí y solo corresponden a tres formas distintas de presentar la misma información. ¿Okay? Entonces, si yo conozco el omega de la estructura y yo conozco un espectro de respuesta de desplazamiento, con eso puedo derivar los otros dos espectros de respuesta. Eso es lo que me dice esta diapositiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora a este otro concepto, espectro de diseño. A ver, entonces ya acabamos de terminar el estudio de espectros de respuesta y los clasificamos, ¿verdad? Espectro de respuesta de desplazamiento, de velocidad, de aceleración y además dijimos que cualquiera de ellos puede ser un espectro de respuesta elástico o un espectro de respuesta inelástico. Un espectro de respuesta inelástico. Muy bien. Pero ahora voy con este concepto importantísimo que es el espectro de diseño. El espectro de diseño, muchachos, ¿en qué se diferencia del espectro de respuesta? Observen que hace rato dije que el espectro de respuesta se caracteriza porque tiene muchas irregularidades. ¿Sí? Esa es una característica de todo espectro de respuesta. Tiene muchas irregularidades, o sea, tiene muchos picos y muchos valles. Esa es una característica. La otra característica
es que el espectro de respuesta se define para un movimiento sísmico en particular. Importantísimo esto. El espectro de respuesta, sea elástico o inelástico, sea de desplazamiento, de velocidad o de aceleración, se define para un movimiento sísmico en particular. Entonces, eso es de interés para un ingeniero que quiera diseñar una estructura. A ver, ¿quién me puede decir algo sobre eso? Repito la pregunta. Un espectro de respuesta, ya sea de desplazamiento, de velocidad o de aceleración, es útil para fines de diseño sísmico de una estructura, sabiendo que el espectro de respuesta se construye para un movimiento sísmico en particular. Entonces, tendrá utilidad para diseñar cualquier edificio. A ver, ¿quién me puede dar alguna luz o alguna idea sobre eso? A ver, Diana Jetsira. ¿Está por ahí Diana Jetsira Silva? Diana, ¿me escucha Diana? No me están escuchando. Sí, profe, lo escuchamos. Ok. Erika Figueroa. ¿Está por ahí Erika? Diga presente o diga presente, Erika. ¿Está por ahí Erika? ¿Está en clase Erika? Mire, a veces es un problema estas clases en línea, ¿verdad? Porque uno no sabe si uno está hablando solo o no, ¿verdad? Yo sé que no es el caso de muchos de ustedes, pues, ¿verdad? Hay varios que sí están tomando nota y recibiendo la clase. El problema es que yo no me puedo dar cuenta de eso. Entonces, mi forma de darme cuenta es que yo hago una pregunta y ahí miro si me contestan o no me contestan. Hay personas que yo pregunto y nunca contestan. Entonces, hay dos alternativas. Uno, o está ahí su computadora encendida y ellos andan por otro lado, o tendrá algún problema técnico ahí con su computadora, ¿verdad? Pero tiene un problema estas clases en línea también. Ok. Guillermo Corea. ¿Está por ahí, Guillermo? Sí, profesor. Mire, yo creo que no es útil, profe, porque un espectro tiene que estar basado en un historial de varios espectros y eso también tiene que estar respaldado por la desviación estándar y su promedio de cada espectro como tal. Ok, o sea, lo que dijo Guillermo es que no es útil para hacer un diseño sísmico de estructura el espectro de respuesta, ¿verdad? El espectro de respuesta no es útil. Ok, veamos otra respuesta. Ernesto Aburto, ¿está por ahí, Ernesto? Disculpe, profesor. Enger Ponce. A ver, Enger. Usted había dicho que el espectro de respuesta es más que todo para un solo, un movimiento sísmico, por ejemplo. O sea, Sí. se diseña, o sea, el espectro de respuesta es solamente para uno. En cambio, un espectro de diseño es para, es decir, es a lo largo de una historia y es como recopilación de las máximas respuestas de varios espectros de respuesta. Ok, correcto. Ok, resumamos ahí entonces. Muy bien. Entonces, el problema que tienen los espectros de respuesta es que se construyen para un movimiento sísmico en particular y no sirven para hacer un diseño de cualquier otra estructura. Porque recuerden que las características de un movimiento sísmico son distintas del próximo movimiento sísmico. No existen dos movimientos sísmicos que sean exactamente iguales. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues, el espectro de respuesta no tiene utilidad para un diseño sísmico de una estructura. Entonces, un ingeniero no puede basarse en un espectro de respuesta para diseñar su estructura. Tiene que basarse en algo que se llama espectro de diseño, ¿ok? No en el espectro de respuesta. Muy bien, entonces dicho eso, esta diapositiva habla sobre qué es un espectro de diseño. Entonces veamos las características. Los espectros de respuesta, ya sean elásticos o inelásticos, se construyen para movimientos sísmicos específicos en un lugar dado.
Sin embargo, el próximo movimiento sísmico va a tener otras características, ¿verdad? Entonces, yo no puedo basar el diseño de un edificio en un movimiento sísmico que pasó, que sucedió en el pasado. ¿Verdad? No se puede hacer eso, no se debe hacer eso. ¿Verdad? Ok, entonces, si yo quiero estudiar un movimiento sísmico en particular, entonces sí es útil el espectro de respuesta. ¿Ok? Entonces yo quiero estudiar, por ejemplo, el terremoto de Managua de 1972. Ese es un movimiento sísmico en particular. Entonces, en ese caso, el espectro de respuesta es útil, porque es útil para estudiar un movimiento sísmico en particular. Pero no es útil para diseñar una estructura, porque para diseñar una estructura yo necesito un conjunto de espectros de respuesta, o lo que es lo mismo, una envolvente de espectros de respuesta que me permitan diseñar un edificio. Muy bien, entonces las construcciones no se pueden diseñar para resistir un movimiento sísmico en particular. Entonces los espectros de respuesta elásticos o inelásticos no sirven para el diseño sismo resistente. ¿No? No sirven para el diseño sismo resistente. Lo que requerimos es un espectro de diseño. Es lo mismo decir un espectro suavizado. Recuerden que decíamos, los espectros de respuesta tienen muchas irregularidades, tienen muchos picos, tienen muchos valles, y todo lo que quiero es algo suavizado. Y algo suavizado se llama espectro de diseño. Que no tenga variaciones bruscas, que considere el efecto de varios movimientos sísmicos. Claro, que considere el efecto de varios movimientos sísmicos, porque no puedo basar el diseño de una estructura en un solo movimiento sísmico. Tengo que basarme en varios movimientos sísmicos a lo largo de la historia del lugar donde se va a diseñar y construir la obra. Entonces se requiere que el espectro represente una envolvente de los espectros de respuesta de los movimientos sísmicos en una zona geográfica determinada. ¿Ok? Entonces, ahora sí, para fines de diseño, lo que necesito es tener un espectro que se llama espectro de diseño, ya no espectro de respuesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí, el espectro de diseño representa la sismicidad probable de una zona geográfica en particular. ¿Ok? Entonces el ingeniero puede estimar el valor máximo de la respuesta, generalmente aceleración, la respuesta generalmente es la aceleración, sin necesidad de evaluar la historia completa en el tiempo. El espectro de diseño incorpora la respuesta espectral de varios movimientos sísmicos y representa un promedio de respuestas espectrales. Aquí esto es clave. El espectro de diseño incorpora la respuesta espectral de varios movimientos sísmicos, ¿ah? Y representa un promedio de respuestas espectrales. Muy bien. ¿Y cómo se obtiene un espectro de diseño? Vamos con eso. ¿Cómo se obtiene el espectro de diseño? El espectro de diseño se basa en procedimientos estadísticos, ¿verdad? Y probabilísticos. Así se obtiene el espectro de diseño. Muy bien. Aquí está el procedimiento. ¿Cómo se obtiene un espectro de diseño? Teniendo espectros de respuesta, teniendo varios espectros de respuesta, ¿cómo se obtiene el espectro de diseño? Bueno, entonces, aquí está el procedimiento. Se determina el promedio de todos los espectros de respuesta más la desviación estándar de los espectros de respuesta. Aquí está la clave. Entonces, supongan que tengo 3 espectros de respuesta y necesito un espectro de diseño. Entonces, lo que tengo que hacer es, para un mismo periodo de oscilación, tengo 3 respuestas, ¿verdad? Entonces, promedio las 3 y a ese promedio de las 3 le sumo una desviación estándar. Y con eso voy a obtener el punto correspondiente al espectro de diseño. Entonces, si los valores de los espectros de respuesta presentan diferencias significativas, no, me salté uno. Si los valores de los espectros de respuesta son similares, la desviación estándar es baja y el espectro de diseño se asemeja al promedio de los espectros de respuesta. Claro, si los 3 espectros de respuesta son similares, significa que la desviación estándar es baja. Y entonces el espectro de diseño, como estoy diciendo, que es igual al promedio más la desviación estándar, se va a parecer, el espectro de diseño se va a parecer a los espectros de respuesta.
Por otro lado, si los espectros de respuesta son muy diferentes, entonces la desviación estándar va a ser alta. Y el espectro de diseño se va a acercar al espectro de respuesta más alto. Y el espectro de diseño se acerca al valor máximo o podría superarlo. ¿Okay? Entonces, aquí está la clave para entender cómo se construye el espectro de diseño. Es el promedio de los espectros de respuesta más una desviación estándar. Ok, muy bien. Entonces, veamos eso, pues. Veamos eso. Entonces, veamos aquí. Entonces, aquí tengo varios espectros de respuesta de aceleración. ¿Cuáles son esos? Aquí están. Los que están en esta línea, con esta línea, son espectros de respuesta. Entonces, tengo, ¿cuántos espectros de respuesta? Tengo 4 espectros de respuesta. Aquí está uno, aquí está uno, aquí está el otro, 2, aquí está el otro, 3, y aquí está el otro, 4. Hay 4 espectros de respuesta. Y de los 4 espectros de respuesta, de aceleración en este caso, ¿verdad? Espectros de respuesta de aceleración, quiero obtener el espectro de diseño. Entonces, el espectro promedio está en esta línea punteada. El espectro promedio está en esta línea punteada. Ese es el promedio. ¿Cómo se obtuvo un punto? Aquí, por ejemplo, ¿cómo se obtuvo un punto de este espectro promedio? Se obtuvo promediando. Para este mismo periodo de oscilación, tomo esta ordenada, más esta ordenada, más esta ordenada, más esta ordenada, y divido entre 4. Divido entre 4. Y lo que obtengo es el espectro promedio. Entonces, esta línea punteada que está aquí es el espectro promedio. Pero eso todavía no es el espectro de diseño. Porque el espectro de diseño es el promedio más la desviación estándar. Como aquí hay un espectro de respuesta que es muy distinto a estos otros 3, entonces la desviación estándar es alta. Y por tanto, el espectro de diseño se va a parecer más al espectro de respuesta más alto, ¿verdad? Porque el espectro de diseño es el espectro de respuesta, que es este punteado, más una desviación estándar. Y eso lo va a hacer llegar hasta esta curva gruesa continua. Entonces, este es el espectro de diseño. ¿Ves? Este punteado, punteado no, este grueso, línea continua. Ahí está, que es el espectro promedio más la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que obtengo ahí? Tengo entonces un espectro de diseño más suavizado. Esa es la clave. Un espectro de diseño más suavizado y que no tenga tantas irregularidades. Miren aquí, bien irregular. En cambio, el espectro de diseño es un poco más suavizado. ¿Ok? Ahí está. Ok, entonces, ¿cuál es el que se utiliza para fines de diseño? Dije, el espectro de diseño, ¿verdad? Entonces, un espectro de diseño se caracteriza, bueno, aquí está, la obtención de un espectro de diseño a partir de 4 espectros de respuesta. El espectro de diseño, ¿qué es lo que contiene? Entonces, contiene una rama lineal creciente, contiene una meseta o plafón, contiene una o 2 curvas decrecientes y contiene periodos característicos. Entonces, esta diapositiva que está aquí, muchachos, esta diapositiva me dice que contiene un espectro de diseño. Todo espectro de diseño debe tener 4 cosas. Tiene una rama lineal creciente, ya la vamos a ver. Tiene una zona plana que se llama meseta o plafón, que es una zona donde la aceleración es constante. Tiene una o 2 curvas decrecientes y tiene periodos característicos. Ya, veamos eso entonces. Entonces, aquí está el espectro de diseño de Nicaragua. El espectro de diseño de Nicaragua. ¿Dónde se encuentra este espectro de diseño? Aquí lo he puesto, está en el RNC07, en las páginas 24 y 25. Voy a ver si es cierto, aquí tengo mi RNC07, y entonces en la página 24 está la explicación de un espectro para diseño sísmico, y en la página 25 está el gráfico del espectro de diseño, ese que tienen ustedes ahí en pantalla en este momento. Aquí les puse, ¿verdad? RNC07, páginas 24 y 25. Entonces, ¿qué es lo que tiene todo espectro de diseño? Dije, tiene una rama lineal creciente.
en el cual la aceleración crece en forma directamente proporcional al periodo. Aquí está. Esta es la rama lineal creciente. ¿Ok? Segundo componente, tiene una meseta o plafón donde la aceleración es constante. Ahí está. Hay una meseta o plafón. Hay una meseta o plafón. Todo espectro de diseño tiene una meseta o plafón donde la aceleración es constante. Tercero, tiene una o dos curvas decrecientes. El caso nuestro tiene dos curvas decrecientes. Una que va desde aquí hasta aquí y una que va de aquí hasta aquí. Entonces tiene dos curvas decrecientes. Hay otros que pueden tener solo una curva decreciente nada más. El nuestro para Nicaragua tiene dos curvas decrecientes. Y tiene periodos característicos. ¿Cuáles son los periodos característicos? Aquí está. Tiene T sub A igual a 0.1 segundo. Aquí está. Recuerden que aquí tengo en este eje horizontal, tengo el periodo de oscilación. Aquí está, periodo estructural, T en segundos. Entonces aquí tengo un periodo característico, 0.1 segundos. ¿Ok? Aquí tengo otro periodo característico, 0.5 segundos. No es 0.5 segundos, es 0.6 segundos. Este es 0.1 segundos. Este es 0.6 segundos. Este es 2 segundos. Ahí está. Entonces tiene periodos característicos y esos periodos característicos representan periodos de transición entre las distintas partes del espectro de diseño. ¿Okay? Entonces, y así tengo entonces que este periodo de 0.1 segundo, este periodo característico de 0.1 segundo representa un periodo de transición entre la línea creciente y la meseta. Este periodo de 0.6 segundos, este de 0.6 segundos, representa la transición entre la meseta y la primera curva decreciente. Y este periodo característico de 2 segundos representa la transición entre ambas curvas decrecientes. Ahí está. Y además, cada curva tiene su propia ecuación. Entonces, para la parte creciente, aquí está. Bueno, a ver, antes de que veamos eso. ¿Qué es lo que hay en el eje horizontal? Periodo de oscilación. Muy bien. ¿Y qué es lo que hay en el eje vertical? En el eje vertical tengo la aceleración espectral en función de la gravedad. Tengo aceleración dividido entre gravedad. Eso es lo que mido en el eje vertical. Y en el eje horizontal hay periodos de oscilación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta rama creciente? ¿Cuál es la ecuación de esta rama creciente? Aquí está. Si el periodo de oscilación es menor que T sub A, recuerden, T sub A, T sub A, T sub B y T sub C son los periodos característicos del espectro de diseño, ¿verdad? T sub A, T sub B y T sub C. Aquí lo denoto. Este es T sub A, 0.1 segundo. Este es T sub B, 0.6 segundos. Y este es T sub C, 2 segundos. Esos son los periodos característicos del espectro de diseño. Okay. Entonces, si el periodo está por debajo de T sub A, es decir, si el periodo de la estructura está por aquí, entre 0 y 0.1 segundo, entonces significa que la aceleración como porcentaje de la gravedad lo voy a calcular con esta ecuación. S multiplicado por esta expresión entre corchetes. ¿Okay? ¿Qué cosa es S? ¿Qué cosa es S en nuestro reglamento de diseño? ¿Qué cosa es esta S? Esta S es el factor de amplificación por tipo de suelo. Y eso se encuentra en la tabla 2 del RNC 07. Y esa tabla 2 del RNC 07 está en la página 22. Página 22. No la puse ahí. Está en la página 22. Tabla 2 se llama factores de amplificación por tipo de suelo. S. Ahí está. Esta S que está aquí. ¿Okay? A sub 0. ¿Qué cosa es este A sub 0? Se llama aceleración máxima del terreno. Aceleración máxima del terreno. Ok. Y esta D es 2.7 veces la aceleración máxima del terreno a sub 0. Ok. Si el periodo de oscilación de la estructura está entre estos dos periodos característicos, T sub A y T sub B, ¿cuáles son? A ver, veámoslo. Si el periodo de oscilación de la estructura está entre estos dos periodos característicos, T sub A y T sub B,
entonces la aceleración es constante. ¿Ah? Y entonces, ¿cuál es la ecuación de esta línea horizontal? La ecuación de esta línea horizontal es S por D. Ahí está. Si T está entre T sub A y T sub B, la aceleración es S por D. Y así sucesivamente. Si el periodo está entre T sub B y T sub C, aquí está como voy a encontrar A. Y si el periodo es mayor que T sub C, entonces aquí está como voy a encontrar A. ¿Ok? Que es la aceleración. Ahí está. Entonces, este espectro de diseño, muchachos, este espectro de diseño es muy útil para fines de diseño porque con él voy a obtener la aceleración a que va a estar sometido la edificación, ¿ah? En dependencia del periodo de oscilación de la estructura, y entonces ahí voy a poder calcular la aceleración espectral como porcentaje de la gravedad A sub G. ¿Okay? Y eso es muy importante para fines de diseño. Muy bien, ahí está eso. Entonces, ¿de dónde se obtiene A sub 0? A ver. Miren ahí, este A sub 0. ¿Qué cosa es A sub 0? A sub 0 es la aceleración máxima del terreno. Pero, ¿de dónde se obtiene este A sub 0? Del mismo reglamento, profesor. Se obtiene del mismo reglamento, específicamente El mapa de isoaceleración. en este mapa de Isoaceleración. isoaceleraciones. ¿Verdad? Este mapa de isoaceleraciones en nuestro reglamento está en el anexo C del RNC 07. Anexo C. A ver, tomen nota. Ese anexo C, aquí lo tengo, está en la página 125 del RNC 07. 125. Ahí está. Entonces, este es el mapa de isoaceleraciones donde todo el país se ha determinado las aceleraciones, ¿verdad? Máximas del terreno. Y así, por ejemplo, ahí están, cada una de estas líneas representan lugares en los cuales las aceleraciones del terreno son las mismas. ¿Ok? Cada línea. Y entonces, en el anexo C, se encuentra pues la aceleración máxima del terreno A sub 0 para estructuras que pertenecen a los grupos B y C. B y C. ¿Ok? Este mapa de isoaceleraciones es para estructuras que pertenecen a los grupos B y C. Si la estructura pertenece al grupo A, entonces se toma el valor de este mapa de isoaceleraciones y se multiplica por 1.5. ¿Ok? 1.5 por el valor que indique aquí, y ese va a ser el valor de A sub 0 para una estructura que pertenezca al grupo A. ¿Okay? Ahí está. Muy bien. Y entonces, solo para recordar la definición de zona sísmica, pues, ¿verdad? La zona sísmica A, B y C, y el Pacífico, que está en la zona C, y todos estos departamentos que están en el Pacífico, entonces son consistentes con los mayores valores de A sub 0. ¿Ah? Mayores valores de A sub 0. Entonces miren aquí hay punto 32, aquí hay una línea de punto 30, aquí hay una línea de punto 32. En cambio, desde el Caribe hacia la zona del Pacífico, vienen aumentando las líneas de isoaceleraciones. Aquí hay punto 10, punto 12, punto 14, punto 16, vienen aumentando de la costa Caribe hacia el Pacífico. Y en el Pacífico se tienen los mayores valores de A sub 0. Okay, que es la zona más sísmica que tenemos en el país. Ok, entonces, eso es pues lo relacionado con espectro de diseño. Entonces, en resumen, pues, un espectro de diseño es un gráfico suavizado que nos permite realizar diseños sismo resistentes de edificios, a diferencia del espectro de respuesta, ya sea de desplazamiento, de velocidad y aceleración, que tienen muchas irregularidades que solamente sirven para estudiar las características de un movimiento sísmico en particular. En cambio, si yo lo quiero para fines de diseño, a lo que tengo que recurrir es a un espectro de diseño, ¿ok? No a un espectro de respuesta. Ok, preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, preguntas. Profe, Sí. ¿puedo hacer unos puntos importantes ahí? ¿Quién habla? Ernesto. Sí. A ver, Ernesto. Sí, ahí tengo
apuntes aquí, tal vez usted nos puede ayudar ahí. Es que usted hablaba ahí de aspectos importantes, por ejemplo, el espectro de diseño, el espectro de respuesta y envolvente de espectro. Todo Sí. se relaciona. Sí, cuando digo envolvente, a ver, uno tiene espectros de respuesta, pero uno lo que quiere para fines de diseño es un espectro de diseño, ¿verdad? Ok, entonces observe, por un lado tiene usted espectros de respuesta que sirven para estudiar movimiento sísmico en particular. Y por otro lado, lo que necesita para diseñar un edificio es un espectro de diseño. Entonces, ¿qué es un espectro de diseño? Un espectro de diseño es una envolvente de varios espectros de respuesta. ¿Qué cosa es envolvente? Bueno, envolvente es algo que incluye a varios espectros de respuesta. ¿Ah? Porque usted lo que quiere es un espectro de diseño. Entonces, usted lo que necesita es una envolvente de varios espectros de respuesta. Y así obtiene usted un espectro de diseño. ¿Okay? Entonces, son conceptos relacionados. El espectro de respuesta, el envolvente y el espectro de diseño. ¿Ves? Sí, muchas gracias, profesor. Con respecto a otro punto que anoté ahí, que me llama la atención, siempre estoy pensando a la hora de resolver algún ejercicio o algo, hablaba de elementos importantes, por ejemplo, el estudio estadístico, el Sí. promedio y la desviación estándar. Al momento de resolver, tengo que hacer esos análisis precisamente del promedio y de la desviación estándar, de acuerdo al valor que encuentre, si es mayor o menor, y eso me va a permitir hacer un análisis y tomar decisiones en el momento de resolver una problemática. Ok, buena pregunta esa. Vamos a estar aplicando procedimientos estadísticos y probabilísticos cada vez que vayamos a diseñar un edificio. La respuesta es no. La respuesta es no, porque cuando vayamos a diseñar el edificio, ya voy a tener un espectro de diseño, que en el caso de Nicaragua es este espectro de diseño que ya mostré. Para construir ese espectro de diseño, se tuvo que recurrir a métodos estadísticos y probabilísticos de varios espectros de respuesta. Entonces se promediaron varios espectros de respuesta, se le sumó la desviación estándar y se llegó a un espectro de diseño. No significa, Ernesto, que en nuestros ejercicios y el ingeniero en su práctica estructural tiene que estar haciendo procedimientos estadísticos y probabilísticos. No significa eso. El ingeniero lo que va a tener en sus manos es un espectro de diseño cuando esté diseñando el edificio. Eso es lo que va a tener él. Lo que sí quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Porque la parte conceptual y estructural es que ustedes sepan de dónde viene un espectro de diseño. ¿verdad? Y el espectro de diseño es una envolvente de varios espectros de respuesta. ¿Y cómo se llegó al espectro de diseño? Promediando y sumando desviaciones estándar de esos espectros de respuesta. Así se obtuvo el espectro de diseño. No significa, Ernesto, que vamos a estar haciendo cálculos estadísticos y probabilísticos. No, lo que vamos a tener es un espectro de diseño. Sí, un último punto, profe. Disculpe que pregunte demasiado. El gráfico, es que ese gráfico que está en pantalla me llama la atención, porque que debemos de analizarlo y tomar decisiones ahí, porque hablaba de curvas crecientes en la parte de las mesetas y las curvas decrecientes, dependiendo de los parámetros que yo tenga en el eje vertical y en el eje horizontal, y cada una de las restricciones que hay. En base a eso se me hace algo familiar este gráfico que lo vimos en concreto 1, algo No, así, un gráfico así parecido. No, en concreto 1 no. Lo deben haber visto en análisis estructural 1, Ernesto. Ah, sí. Este gráfico... Entonces hay que estudiarlo siempre, esto, al momento de resolver el problema, una situación, hay que analizar cada uno de los parámetros a través de ese gráfico. Claro, recuerde que todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido cómo calcular el periodo de oscilación de una estructura, cómo se calcula omega. Entonces tenemos todos los elementos ya, ¿ah? Hasta este momento del curso, tenemos todos los elementos para poder trabajar espectros, ¿verdad? Porque observen esta diapositiva. Esta diapositiva me indica la relación entre los tres espectros, ¿no? Y la relación entre los tres espectros, ahí hay un parámetro fundamental,
que es omega. Y omega sabemos cómo se calcula. Omega es raíz cuadrada de K sobre M, ¿verdad? Aquí tenemos el periodo de oscilación, que también sabemos cómo se calcula. Entonces, como ya hemos estudiado diferentes tipos de vibraciones, ya sabemos cómo se calcula el omega, cómo se calcula T, ¿verdad? Ok, por un lado. Por otro lado, conocemos también este gráfico que ya nos lo brinda nuestro RNC07, que es el espectro de diseño. Entonces, observen cómo se trabaja con este espectro de diseño. En el eje horizontal tengo periodos de oscilación de la estructura. Entonces, yo debo conocer el periodo de oscilación de la estructura. Supongan que es 1.2 segundos. 1.2 segundos. Entonces, yo tengo, aquí está 1 segundo, y aquí está 1.5 segundos. Entonces, 1.2 segundos está por aquí. Entonces, 1.2 segundos, y voy a leer, entonces, a ver, ya me pasé. 1.2 segundos dije, y entonces voy a leer aquí, y observo que el punto cae en esta primera rama decreciente. Y entonces aplico la fórmula correspondiente. Si tengo t igual a 1.2 segundos, y entonces sé que está entre t sub b y t sub c, ¿verdad? Porque es la primera línea, la primera curva decreciente. ¿Ah? Aquí está entre t sub b, que es 0.6 segundos, este que está aquí, 0.6 segundos, y 2 segundos. Está entre t sub b y t sub c. Entonces, si está el periodo entre t sub b y t sub c, entonces la aceleración la calculo con esta fórmula que está aquí. S, que lo tengo de la tabla 3.2, de la tabla 2 del RNC07, por esta D, que es 2.7 por A sub 0, ya sé de dónde se obtiene A sub 0. Conozco T sub B. ¿Qué cosa es T sub B? ¿Qué cosa es T sub B? T sub A es 0.1 segundo. T sub B es 0.6 segundos. Ahí está. T sub B ya lo conozco. Y conozco T también, que estoy diciendo que es 1.2 segundos. Entonces, como tengo todos estos parámetros, eso me permite encontrar la aceleración a que va a estar sometida la estructura. ¿Okay? Y ahí está. Y he utilizado el espectro de diseño para determinar la aceleración de la estructura. Con base en esta aceleración, yo obtengo otra serie de parámetros, ¿verdad? Voy a obtener la fuerza sísmica a la que está sometida la estructura, voy a poder hacer análisis estructural y finalmente voy a poder hacer el diseño de la estructura con base en conceptos sísmicos. Con base en conceptos sísmicos. ¿Ok, Ernesto? Ah, bueno, y la última observación que quería hacer es preguntarles, este espectro de diseño, muchachos, seguramente lo estudiaron en análisis estructural 1, ¿ah? Cuando vieron el cálculo de carga sísmica. Pregunto, ¿estudiaron este espectro de diseño ahí o no? Sí, profe. Y yo quería hacer una pregunta conforme a eso también. No, primero lo estudiaron, ¿verdad? Sí, profe, sí lo estudiamos. Ok. Pregunta entonces, a ver, Elis o Angel. Profe, Elis, es que al momento, o sea, estuve viendo toda la explicación del espectro, igual lo enseñaron, pero mi pregunta siempre ha sido, es que nosotros a un edificio para diseñar, buscamos nosotros el espectro de esa edificación y lo comparamos con el espectro de diseño dado por el RNC, así es. No, Elis, no. Hay una secuencia ahí incorrecta en lo que dijo usted. A ver, cuando va a diseñar un edificio, usted debe recurrir al espectro de diseño de la localidad donde va a construir el edificio. En nuestro caso, en Nicaragua, como país pequeño, nosotros tenemos un espectro de diseño para Nicaragua. Ojo con esto. Figura 3, espectro de diseño para Nicaragua. Entonces, este espectro de diseño es válido para hacer un diseño de estructura en Nicaragua. Si la estructura va a estar en Managua, usted utiliza este espectro de diseño. Si la estructura va a estar en Estelí, usted utiliza este espectro de diseño. En cualquier lugar de Nicaragua, este es el espectro de diseño correspondiente. ¿Okay? Hay otros países que son muy grandes y ellos tienen espectros de diseño para diferentes zonas geográficas de esos países, ¿verdad? Entonces, puede haber un caso en que tengan diversos espectros de diseño. Entonces,
Pero en el caso nuestro, como país pequeño que somos, nosotros tenemos nuestro espectro de diseño para Nicaragua, que que está en pantalla, ¿ok? Entonces, el espectro de diseño es para la localidad donde uno va a construir el edificio, ¿ok? Elis. Elis, ¿me escuchó, verdad? Sí, profe. Me escuché, gracias. Ahora Ok, sí. ok, muy bien. Buenas noches, profe. Sí, ¿quién habla? Enger, otra vez. Enger. Vea, este espectro de diseño es elástico, ¿verdad? Entonces, cuando se construye, o sea, cuando se quiere recrear el espectro de diseño de una edificación, se aplica un factor de reducción por ductilidad y sobre resistencia, si no me equivoco. Sí, así es. Entonces, al aplicar ese factor de reducción, a lo que llegaría a una aceleración espectral menor. ¿Y qué influye eso? A ver, primera observación, Enger. Este no es un espectro de diseño elástico, ¿verdad? Este es un espectro de diseño. Recuerde que toda estructura se diseña para que pueda incursionar en el rango inelástico. Entonces, hay muchas ventajas de diseñar una estructura para que incursione en el rango inelástico. Entonces, entre un espectro de respuesta elástico y un inelástico, es más útil el inelástico. Ok, ¿verdad? Entonces, eso, por un lado. Ahora, los factores de reducción de resistencia y de sobreresistencia y ductilidad sirve para calcular las cargas sísmicas que le va a aplicar a la estructura el hierro, ¿verdad? Entonces, si usted lee una parte del título de diseño sísmico, va a encontrar que hay factores de sobreresistencia que siempre están en el denominador, ¿verdad? Eso hace que aumente el coeficiente sísmico de la estructura. Entonces, si usted revisa, por ejemplo, a ver, voy a buscar dónde están los factores de reducción. ¿Dónde están los factores de reducción? Están en el artículo 24 del RMC 07, se llama coeficientes de diseño sismo resistente. Y ahí hay un C, que es el coeficiente sísmico, que es igual a B sub 0 sobre W sub 0. Y en el denominador hay dos factores, que son el Q' y omega. Eso está en el denominador. Entonces, usted siempre va a utilizar el espectro de diseño y además va a utilizar esos factores de reducción. Y lo que va a impactar es que el coeficiente de diseño sísmico aumenta, ¿verdad? Entonces, como está en el denominador y son valores y son factores de reducción, entonces eso impacta en el coeficiente de diseño sísmico, pero siempre va a utilizar el espectro de diseño en YAR, ¿verdad? Entonces, porque usted necesita el coeficiente de diseño sísmico y el coeficiente de diseño sísmico le sirve para calcular las cargas sísmicas que va a aplicar a la estructura. ¿Ok? Una vez que calcula las cargas sísmicas, hace su análisis estructural y después comienza a hacer el diseño. Pero todo el diseño está basado en conceptos sísmicos en YAR. Gracias, profesor. Ok, muy bien. Muy bien. En el denominador, una pregunta. permítame, en el denominador hay un omega que se llama factor de reducción por sobreresistencia y ese omega es igual a 2, ¿verdad? Y el otro factor de reducción es el Q' y el Q' se llama factor de reducción por ductilidad, que depende de Q. Entonces, como son dos valores que son mayores que 1 en el denominador, entonces el coeficiente de diseño sísmico disminuye, ¿verdad? Y entonces siempre lo va a necesitar para hacer el cálculo de carga sísmica. Sí, Luis, a ver, adelante. Sí, buenas noches, ingeniero. Quería consultar si es posible que, por así decirlo, se tenga una oscilación mayor a un periodo de 2.5 o según los estudios ese ha sido el límite.
Ah, ok. Es que aquí mira usted 2.5 segundos. Sí, aquí hay 2.5 segundos. Sí, recuerda que los periodos de oscilación grandes son característicos de edificios altos, ¿verdad? En nuestro medio, nosotros no tenemos edificios altos, no tenemos rascacielos. Dame la lapicero. Entonces, dado eso, pues efectivamente el periodo de oscilación máximo ha sido de 2.5 segundos. ¿Verdad? Periodos mayores que 2.5 segundos son característicos de edificios altos. Pero, Luis, me está escuchando, Luis, ¿verdad? Sí, sí, pero hay un poquito de interrupción ahí, parece. Hay Sí, un profe, ruido la ahí. interrupción. Hay ruido ahí. Sí, sí. Ahora, apagar ahí su micrófono. Entonces, lo que estoy diciendo, Luis, es lo siguiente. Si usted tiene una estructura que tiene un periodo de oscilación de más de 2.5 segundos, eso ya está en esta segunda curva decreciente. ¿Ok? Y si usted tuviera, por ejemplo, una estructura que tiene un periodo de oscilación de 3 segundos, que estaría por aquí, entonces esta curva se prolonga hacia la derecha, de manera que cualquier periodo que esté por aquí 3 segundos es consistente con esta curva decreciente, la segunda curva decreciente, y por tanto es válida esta fórmula, Luis. ¿Ok? Si T es mayor que T sub C. ¿Ok? ¿Y qué cosa es T sub C? T sub C es 2 segundos. Entonces, para cualquier T que sea mayor que 2 segundos, entonces la expresión válida para calcular A es esta, porque estoy en la segunda curva decreciente, Luis. ¿Verdad? Entonces, no se guíe pues que máximo va a ser 2.5. Cualquier periodo mayor a 2.5 segundos está mayor que T sub C. Y por tanto, si es mayor que T sub C, esta es la expresión válida. ¿Ok, Luis? Correcto, ingeniero, gracias. Ok. Muy bien, entonces en nuestra próxima sesión, muchachos, ya son las 7:50, 7:53, yo les traía ya un ejemplo práctico de aplicación. Sin embargo, ya está puesto en la carpeta Dropbox. En la carpeta Dropbox tienen ustedes un ejercicio manual de aplicación de espectro, de diseño. Solo lo quiero mostrar para que ustedes lo tengan y sepan cuál es. Ya está colocado en la carpeta. Lo muestro. A ver, aquí está. ¿Están viendo ahí un PDF, Manuel? Por favor, confirmar. Así es. Ok, entonces miren lo que dice aquí. Este documento se llama clase del 19/10 del 2021. A ver, ¿alguien pregunta algo? No, que sí se vea. Ok, Se ve. correcto. Ok, se mira. Entonces, este ejercicio se llama aplicación de espectro de respuesta. Y aquí hay un ejercicio. Un pórtico de un nivel soporta un peso W de 50 toneladas a nivel de techo. Ahí está. Un pórtico de un nivel soporta un peso de 50 toneladas a nivel de techo. La viga se puede considerar infinitamente rígida comparada con la rigidez de las columnas, cuya sección transversal es B por H y B es 20 centímetros. Entonces aquí está esta columna y esta columna, su sección transversal es 20 por H. 20 centímetros en esta dirección, H en esta dirección. Y este es el espectro de diseño correspondiente. Miren este espectro de diseño. No es el de Nicaragua, porque el de Nicaragua ya sabemos cuáles son sus características. Una rama creciente, un plafón y dos curvas decrecientes. El de Nicaragua. Este que está aquí solamente tiene un plafón y una curva decreciente. ¿Ok? Por eso los espectros de diseño no son todos iguales, ¿verdad? Porque cada país, cada localidad tiene su propio espectro de diseño. Para este ejemplo en particular, tengo este espectro de diseño que solamente tiene un plafón y tiene una curva decreciente. Pero los conceptos son los mismos, muchachos. En el eje horizontal está el periodo de oscilación de la estructura y en el eje vertical está la aceleración en función de la gravedad. S sub A entre G, que es lo mismo que tiene el espectro de diseño nuestro. ¿Ok? Entonces, la viga se puede considerar infinitamente rígida comparada con la rigidez de las columnas, lo que significa que este es un marco de cortante. Y la sección transversal de la columna es B por H.
Este es el módulo de elasticidad del concreto de las columnas, 250 toneladas por centímetro cuadrado. La pregunta es, calcular la dimensión H de la columna para que el desplazamiento horizontal máximo del techo no supere 0.4 centímetros. Observen, esta pregunta es de aplicación clásica de espectros de diseño y sirve para hacer diseños. La pregunta es, ¿cuál debe ser la dimensión H de la columna? ¿Cuál debe ser la dimensión H de la columna para que el desplazamiento máximo del techo no supere 0.4 centímetros? Entonces aquí estamos hablando de un desplazamiento máximo, X máximo, que es 0.4 centímetros. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, con base en este espectro de diseño, encontremos cuánto debe ser esta dimensión H de la columna, de manera que cuando esto se desplace hacia la derecha, no se desplace más de 0.4 centímetros. Esa es la pregunta. Entonces aquí lo tienen ustedes resuelto totalmente. Ahí está. Entonces, ¿cómo se resuelve? Que hay que tomar la parte curva del espectro. Observen, no conozco el periodo de oscilación. ¿Verdad que no lo conozco? Si yo conociera el tamaño de las columnas, entonces inmediatamente yo conozco cuánto es el periodo de oscilación, porque recuerden, el periodo de oscilación es 2 pi sobre omega, y omega es raíz cuadrada de K sobre M, raíz cuadrada de K sobre M, y el K se calcula teniendo la sección transversal de la columna, y aquí no la conozco la sección transversal de la columna, solo sé que una dimensión es 20 y la otra es H. Entonces no conozco T, que es el periodo de oscilación de la estructura. Entonces el ejercicio debe atacarse de esta manera. Suponer que el periodo está en la curva, está en la parte decreciente del espectro y hacer los cálculos. Si resulta que no está ahí, si resulta que no está en la curva decreciente, como este espectro solo tiene 2 partes, entonces si no está en la curva decreciente, tiene que estar en el plafón. Y entonces esa es la idea que se toma aquí. Tomemos la parte curva del espectro. Aquí está la ecuación de la parte curva del espectro y se obtiene que el desplazamiento de la viga sería de 4.97 centímetros. Por tanto, no debe estar el periodo de oscilación en la parte curva del espectro. Porque si estuviera en la parte curva del espectro, entonces el desplazamiento de la viga de techo sería 4.97 centímetros. Y el problema me está restringiendo a que no sea más de 0.4 centímetros. Entonces, T no puede estar en la parte curva del espectro, entonces tiene que estar en el plafón. Es decir, en la parte plana del espectro de diseño. Y ahí están los cálculos que ustedes pueden ver ahí. Y entonces se determina que la dimensión de la columna H, la dimensión H de la columna debe ser 36 centímetros. Esta es la dimensión mínima de la columna para obtener un desplazamiento máximo de 0.4 centímetros. ¿Okay? Lo mínimo que debe tener la columna. Si tiene menos que 36 centímetros, si tiene menos que esto, entonces el desplazamiento sería más de 0.4 centímetros, ¿okay? Lo cual no cumple con lo que está pidiendo el problema. Entonces ahí tienen ustedes ahí este ejercicio que en la próxima sesión lo vamos a abordar rápidamente, pero yo quiero que ustedes lo estudien, este ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio considera los conceptos básicos que hemos estudiado en la diapositiva. ¿Ok? Entonces muchachos, a ver, resumo lo siguiente. Este documento PDF ya está en la carpeta Dropbox. La presentación también está en la carpeta Dropbox, pero hoy en la mañana hice algunos cambios menores y voy a colocar nuevamente la presentación. La presentación va a ser la que acabamos de estudiar en esta noche, ¿ya? Que difiere un poquito de la que ya está en la carpeta Dropbox. Entonces, mejor espérense unos momentos y toman la que voy a colocar de aquí a que terminemos la clase. ¿Ok? ¿Preguntas de ahí entonces, muchachos? Profesor, una pregunta. A ver, Juan. Los 36.55, que es la dimensión de la columna,
¿Se va a dejar, la dejó ahí o la iba, o se puede redondear a, yo que sé, a 38 o algo así? No, fíjese que es la dimensión mínima de la columna, 3655. Aquí hay un cálculo exacto. La dimensión mínima es 3655. Usted la puede aumentar. Usted puede redondear esto a 37, puede redondear a 38 centímetros, pero no puede ser menor de 36, porque si es menos de 36, le va a dar un desplazamiento de más de 0.4 centímetros. Y usted quiere que sea máximo 0.4 centímetros. Entonces usted puede redondear esto a 40, por ejemplo. No hay problema, porque lo mínimo que usted puede tomar es 36.55. Un cálculo exacto, pero en la práctica usted no va a dejar una columna de 36.55, tiene que redondear a un inmediato superior, puede ser 37, puede ser 38 centímetros o una columna de 40 centímetros en esa dimensión. ¿Ok, Juan? Sí, pero eso todo bien. Ok, va pues. Entonces solamente me resta pues tomar asistencia, muchachos, a ver, por favor quédense ahí. Tenemos 23 participantes en total, 23. Ha sido muy poca la audiencia, ¿va? Ayer y hoy, muy poca. A ver, entonces, un momento. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, ahí están pues ya todos los elementos. Por favor, ir a estudiar pues la presentación, revisar el ejercicio y vayan a ver las fuentes bibliográficas. ¿Verdad? Las fuentes bibliográficas, repito, son el capítulo 6 del Chopra y el documento del ingeniero Crisafulli que está colocado en la carpeta Dropbox. ¿Ok? Con eso nos despedimos entonces, muchachos. Buenas noches. Una pregunta. A ver, Habla César ¿quién habla? Castro. Habla César Castro. A ver, César. Solo una pregunta curiosa. Este sábado solo nos toca, entonces, este viernes solo nos toca concreto. Solamente concreto, César, nada más. Ok, vale. Muchas gracias. Ok, queda en línea también. Ok. Ok, muchachos. Entonces, si no hay más, pues, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Shirley.